Hola, en las cápsulas anteriores se mencionaron algunos problemas prácticos que a menudo surgen en las aplicaciones del análisis de regresión. Nos corresponde ahora, en esta cápsula, tratar el tema de la autocorrelación, que es otro problema muy común en las investigaciones econométricas aplicadas. Hasta este punto hemos desarrollado nuestro análisis sin prestar mayor atención al orden en que se presentan las diferentes observaciones. De hecho, existen situaciones donde este orden no tiene en sí mayor significado. Esto no es, sin embargo, una situación muy común en econometría, ya que en la investigación económica los datos por lo general consisten de series cronológicas. En una serie cronológica, cada observación sobre cada variable corresponde a un periodo de tiempo determinado, y el orden de presentación de los datos es muy importante, ya que corresponde a la secuencia temporal en que fueron generadas las diferentes observaciones. Expresemos, por ejemplo, nuestro modelo lineal de la forma que aparece en el slide, donde el subíndice t indica que los valores de las diferentes variables corresponden al periodo t. Cuando los datos son series cronológicas, es muy importante distinguir a qué periodo corresponden las observaciones, ya que podría ser que el valor de la variable dependiente en un periodo determinado dependa de valores de las variables explicativas que corresponden a periodos anteriores, o sea, de valores retardados de las variables explicativas. Por ejemplo, en un estudio sobre la demanda de alimentos en los Estados Unidos, Tobin estimó esta regresión, donde C sub t es un índice del consumo per cápita de alimentos en el año t. Y sub t representa el ingreso real per cápita en el año t y P sub t es un índice de precios de alimentos en el año t. Se aprecia que en este modelo el consumo de alimentos en un año determinado no solo depende del ingreso en ese año, sino también del ingreso del año anterior. En este caso, si bien y sub t y su valor retardado y sub t menos 1 representan una misma variable independiente, deben ser tratados como regresores diferentes en la ecuación de regresión. El problema de autocorrelación surge cuando los errores correspondientes a diferentes periodos no son independientes, lo que viola el segundo supuesto del modelo clásico de regresión lineal. Concretamente, decimos que los errores en una regresión están autocorrelacionados si el valor del error en cualquier periodo t depende de los errores correspondientes a periodos anteriores. Esto viola uno de los supuestos básicos del método de mínimos cuadrados y puede conducir a errores en la interpretación de los coeficientes de regresión. Para visualizar mejor el significado de la autocorrelación en los errores, consideremos esta gráfica, que muestra los errores correspondientes a la regresión que se estimó para la demanda de importaciones en Guatemala. Se puede apreciar claramente que en este caso los errores no son independientes entre sí, ya que no fluctúan en forma completamente aleatoria, sino que tienden a estar agrupados en secuencias de acuerdo a su signo. Tienden a haber secuencias de valores positivos alternadas por secuencias de valores negativos, etc. Este es el típico patrón de una serie que muestra autocorrelación positiva. En general, la autocorrelación en los errores se puede presentar por medio del siguiente proceso autorregresivo, en donde epsilon es una variable aleatoria independiente con media cero y varianza constante, y ρ es el coeficiente de autocorrelación. Si ρ es mayor que 0, entonces decimos que existe autocorrelación positiva. Si ρ es menor que 0, decimos que existe autocorrelación negativa, y si ρ es igual a 0, existe autocorrelación 0. Podemos ahora preguntarnos cuál es el costo de la autocorrelación. Ya que la autocorrelación no afecta el valor esperado de los errores, la presencia de autocorrelación no afecta nuestros coeficientes. La autocorrelación no introduce sesgo en los coeficientes de regresión, pero sí hace que se tiendan a subestimar las varianzas de estos coeficientes si estas varianzas se estiman por medio de la fórmula convencional.
En términos prácticos, esto implica que se tenderá a sobreestimar la significancia de los coeficientes. E incluso podrá darse el caso de que se tienda a concluir que una variable es significativa, aun cuando realmente no lo sea. Planteemos ahora la pregunta de cómo detectar la autocorrelación. La discusión anterior implica que la autocorrelación es un problema serio y por tanto es muy importante contar con alguna técnica para detectarla, si es que existe. Lo que necesitamos es alguna prueba confiable para testar la hipótesis nula que ρ es igual a 0. Si no podemos rechazar esta hipótesis, entonces concluimos que no existe autocorrelación, lo que significa que los supuestos del modelo clásico de regresión se aplican, lo mismo que las inferencias basadas en estos supuestos. Por otro lado, si en un caso determinado encontramos que debemos rechazar la hipótesis nula, entonces concluimos que existe autocorrelación, y en ese caso debemos tratar de remediar la situación, empleando algún modelo de estimación alternativo. En la práctica, la prueba que más comúnmente se emplea se basa en el siguiente estadístico propuesto por Durbin-Watson, en donde ρ varía entre -1 y 1. El valor esperado del estadístico de Durbin-Watson varía entre 0 y 4. Si la hipótesis nula de cero autocorrelación es cierta, es decir, ρ es igual a 0, entonces el estadístico Durbin-Watson tendrá un valor esperado de 2. Si el estadístico Durbin-Watson D es menor que 2, entonces existirá evidencia de autocorrelación positiva. Y si es mayor que 2, existirá evidencia de autocorrelación negativa. La relación entre D, Durbin-Watson y ρ se puede visualizar mejor en el siguiente gráfico. Por cierto que Durbin y Watson tabularon los valores críticos de D para testar la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, contra la alternativa de autocorrelación positiva para varios niveles de significancia. Esta tabla se puede obtener fácilmente en el Internet. Si el estadístico Durbin-Watson es menor que 0, entonces tenemos estas reglas de decisión para determinar si existe o no autocorrelación. Por otro lado, si el estadístico Durbin-Watson es mayor que 2, estas son las reglas de decisión. La prueba Durbin-Watson tiene algunas limitaciones, como por ejemplo, existe una región de incertidumbre en donde la prueba no es concluyente. Aplica únicamente para regresiones con constante y no es aplicable cuando los regresores incluyen valores retardados. La mejor manera de eliminar la autocorrelación es incluir una variable o varias variables importantes que quizá estamos omitiendo en nuestro análisis, o también cambiar la forma funcional de nuestra regresión. En nuestra próxima cápsula discutiremos un ejemplo práctico de autocorrelación.